Los índices accionarios a nivel internacional volvieron a registrar una semana de alzas. Los precios en las acciones, particularmente del sector industrial y energético, volvieron a tener algunos repuntes en precio, llevadas por algunas cifras del sector industrial de Estados Unidos, las cuales resultaron estar por encima de lo esperado por el mercado. Algunos índices también referentes al sector vivienda de Estados Unidos también resultaron teniendo, sorpresas bastante positivas para el mercado, que terminaron por generar mayor optimismo y mantener el rally de las acciones que se viene construyendo desde marzo de este año, pero que parecen, no perder esta fuerza y este optimismo ante una perspectiva cada vez más fuerte de recuperación económica, no solamente para Estados Unidos, sino también para las economías emergentes y para el caso de Europa. Con esto tuvimos un contagio en todos los índices, con lo que vimos avanzando no solamente en Estados Unidos las bolsas y en Europa, sino también en el caso de Asia. China reportó por tercer mes consecutivo un repunte en sus indicadores del sector industrial, con lo que dio un ánimo bastante amplio, no solamente para las acciones internacionales y emergentes, sino también para el caso de los commodities, los cuales estuvieron repuntando en muy buena medida, llevados por estos mejores datos de la economía china. Recordemos que hace más o menos 2 meses el primer ministro china salió diciendo que le prometía al mundo que China iba a crecer 8% durante este año. Pues parece que esas promesas no van a ser en vano y China estaría, soportando en buena medida el crecimiento global del 2009, teniendo un dato bastante positivo si tenemos en cuenta pues la difícil situación de la economía global. Así, pues las acciones tuvieron de nuevo una semana positiva, lo que se transmitió también para las acciones locales. Ecopetrol tomó un protagonismo principal, dado que los precios del petróleo a nivel internacional alcanzaron de nuevo los máximos del 2009, y con esto pues la acción llegó a sus niveles máximos también de este año, hacia 2.440, incluso 2.445, se lograron también algunos calces en el mercado. Otras acciones con un comportamiento positivo son, por ejemplo, Éxito y el Grupo Suramericana, que continúan siendo también altamente demandados por el mercado, mostrando un avance no solamente en términos de precios, sino también en términos de volumen, indicando que los agentes continúan teniendo, impulsando una inercia para el mercado accionario local, que le da una muy buena perspectiva para este mes de junio. En el caso de la renta fija internacional, en cambio, tuvimos una tendencia negativa, impulsada por las preocupaciones sobre el déficit fiscal de Estados Unidos. Digamos que el déficit presupuestal y el ruido que se ha venido generando con las reuniones de la FED que se han llevado a cabo últimamente, pues ha sido bastante grandes. Las preocupaciones fiscales que a principio del año, se habían ignorado en muy buena medida, empiezan a ser ya un problema y se empieza a considerar en qué manera Estados Unidos va a empezar a financiar este déficit, con más colocaciones, en un escenario en el que las colocaciones no están siendo muy apetecidas, pues probablemente no sea la mejor solución, y todos estos riesgos están siendo descontados por el mercado, indicando mayores tasas para los tesoros, no solamente aquellos de largo y de corto plazo, sino también para la parte media, que había estado, bastante estable. También hemos visto desvalorizaciones bastante considerables, y es posible que esta tendencia en los tesoros se mantenga, dado que las políticas que ha implementado la FED de compra de estos títulos no han sido suficientes para que el apetito del mercado se reactive. En un contexto en el que las acciones están reaccionando tan positivamente, pues esto tampoco ayudaría a que estos títulos se recuperen, puesto que el apetito está centrado en activos de mayor riesgo, que tienen un rendimiento esperado mucho más alto en un contexto de recuperación económica, que lo que pueden tener unos bonos que anteriormente eran considerados como activos refugio, pero que en este momento empiezan a debilitarse. A nivel local también vimos algo de este debilitamiento de los TES. Digamos que los bonos de deuda pública de Colombia también venían sufriendo un rally bastante importante desde noviembre, pero esto dio lugar a niveles de sobrecompra tan altos que ahorita están dando lugar a un retroceso bastante marcado en el mercado, a unas desvalorizaciones que han venido dadas principalmente en la parte media de la curva de rendimientos de los TES, y que probablemente se empiecen a replicar para nuevas jornadas, dado que los fundamentales de inflación, aunque salió bastante bajita el día viernes, alrededor del 0.01% para el mes de mayo, de todas maneras ya era un dato que estaba descontado. Por el lado de la liquidez también tenemos un retroceso en esta liquidez, ya no tenemos todos los recursos que teníamos antes para continuar invirtiendo en estos títulos, y por el lado de recortes del Banco de la República es un fundamental que también empieza a difuminarse, dado que se espera que ese movimiento de recortes cese luego de la reunión de final de mes. Tenemos la publicación de las minutas del Banco de la República, lo que estará guiando el mercado en muy buena medida, pero sí se esperaría que el movimiento de corrección de los TES se empiece a replicar durante las próximas jornadas. En el caso de las monedas, finalmente luego de varias semanas en las que el dólar venía debilitándose en muy buena medida,
dados las complicaciones, digamos, fiscales de este país y los altos volúmenes de dólares en los mercados internacionales ante las políticas de quantitative easing, finalmente tuvimos una semana de leves fortalecimientos para el dólar americano. Esto en contra de las monedas asiáticas, en contra del euro, el cual logró mínimos de los últimos meses luego de haber alcanzado máximos, y en el caso del peso colombiano también tuvimos un avance en nuestra moneda, siguiendo pues esta tendencia a nivel internacional.